Los que ya tienen, ¿hasta qué edades bajan? Hasta 12. Hoy bajan hasta 12 años. Bueno, ya unos de 12 años ya tienen bigotes, pero les vamos a pedir su ID para que... No. Le damos gracias al Señor. Nos preparamos. Recibimos una noticia de la familia Mengíbar. Recibimos una noticia de nuestra hermana Morena, que una de sus tías, la hermana Jesús, ella la visitaba la hermana Morena, y ella venía también aquí a la iglesia para visitarnos a nosotros y compartir con nosotros, pero ya nuestra hermana Jesús se nos adelantó, está en la presencia del Señor, y confiamos en el Señor que traiga paz y fortaleza a la familia. Ellos son la familia Vázquez Martínez en El Salvador. ¿Hay parte en El Salvador o todos están aquí? Amén. Pues les rogamos al Padre que les traiga esa paz y tranquilidad a sus vidas. Seguiremos orando por la familia, por fortaleza. Le damos gracias al Señor. Mis hermanos, vamos a comenzar este día, primer domingo de junio, y ya estamos a mitad del año. Así es de que comience a reflexionar, porque aquí ya lo que nos queda es julio, agosto, septiembre, noviembre, diciembre, y ya se nos fue el año. Comencemos a ver a nuestro alrededor qué es lo que hemos hecho y qué podemos hacer en estos últimos 6 meses del año 2026. Y yo creo que el Señor nos ha ayudado mucho en los tiempos en los medios de gracia, en las clases, los martes y los viernes, los servicios unidos. Creo que estamos haciendo las cosas bien, porque hemos avanzado, hemos comprendido, estamos caminando de la mano juntos con otros para poder avanzar en esta jornada que el Señor nos ha dado, el poder siempre buscar cómo crecer en la palabra de Dios. Así es de que les invitamos también los martes, y les invitamos a hacer contacto miércoles y jueves. Y en medio de todo eso vamos a ir también ya armando, organizando a los caballeros, que no hemos escuchado de los caballeros. Queremos escuchar de ese ministerio de caballeros, y vamos a ver qué hacen. Nos vamos a organizar antes que llegue el Día del Padre para poder darles una sorpresa a la iglesia. Bueno, mis hermanos, estamos hablando un poquito de esa dosis de fe que necesitamos cada día. Cada día necesitamos una dosis de fe. Y lo que hoy vamos a ver, lo que hoy hemos leído, nos da una idea de la dosis de fe que nos corresponde esta mañana. ¿Y cuál es esa dosis de fe que nosotros recibimos hoy? El darnos cuenta que Jesús quiere cenar con nosotros. Él está interesado en cenar con nosotros. ¿Sabía usted eso? Eso es lo que nos toca hoy. Eso es lo que vamos a poder darle gracias a Dios, de que hoy el Señor está diciéndonos en su palabra cuánto he anhelado este momento de poder cenar con ustedes, de sentarnos a la mesa y de poder hablar. No sé cuántos de ustedes practican el sentarse a la mesa con sus hijos. Y déjeme decirle que en la mesa de sus hogares, los padres con sus hijos, en esa mesa es donde se potencializan las relaciones
entre cada uno. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque cuando estamos sentados a la mesa, el padre puede preguntarle a uno de sus hijos cómo te va, qué estás haciendo, cómo vas en la escuela, cómo vas en la universidad, depende de la etapa y las edades que ellos tengan, pero siempre estamos preguntándoles, ¿cómo te sientes ahora? Más si está tratando con adolescentes. Hablar con adolescentes es bien especial, porque solo le van a decir una palabra nada más. Esa va a ser la respuesta. No es que se va a sentar con ellos y va a hablar y va a decir, oh, que en aquel tiempo, que en aquel, recuerda mamá, recuerda papá. No, sino que usted le dice, hijo, ¿cómo te va en la escuela? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu vida? Bien. Pero mira, te veo que estás pasando mucho tiempo dentro de tu cuarto. ¿Qué pasa? Socializa con tus hermanos, con tu hermano. Eso es lo que deseo. ¿Qué quiere? Le está diciendo que quiere socializar con todos, pero él todavía está pensando, esa no es mi idea, eso no está en mis planes. En mis planes está estar en mi cuarto, estar en el teléfono, estar en la computadora, estar en los medios sociales. Esa es la vida de un adolescente. Pero en la mesa es donde se potencializan las relaciones. Espero que me entienda esto. Ahí es donde usted se da cuenta cómo está su esposa. Ahí es donde la mamá dice, bueno, dice, algo tenemos que hacer porque yo ya estoy cansada, solo yo lavo los platos, solo yo limpio, solo yo cocino y ustedes no hacen absolutamente nada. Vamos a hacer una lista donde la vamos a poner en el refrigerador y ahí el lunes le toca a papi, el martes le toca a mi hijo, el miércoles le toca a mi hija y así el horario. Pero dice mamá, aunque esté esa lista pegada ahí, no me hacen caso. ¿Se da cuenta? En la mesa es donde nos estamos dando cuenta qué es lo que está pasando en el hogar. Ahora nos vamos a dar cuenta qué es la necesidad, el deseo que tiene Jesús con nosotros, porque Él dice, ¿cuánto he anhelado el cenar con ustedes? Les invito, mis hermanos, hoy vamos a hablar de reconciliados en su mesa, reconciliándonos o reconciliados en su mesa. Aquí vamos a hablar, aquí vamos a decir muchas cosas. Es en la mesa del Señor donde nos reconciliamos en realidad. Y quiero invitarlos al Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 15. ¿Qué dice la palabra del Señor? El Señor está diciendo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias te damos por tu amor, tu inmensa misericordia. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos llamas a activar una fe para que podamos experimentar todas tus promesas, Señor. Para que podamos vivir en plenitud y disfrutar, gozarnos completamente de lo que tú tienes para con tus hijos. Te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Reconocemos que tu palabra es poderosa, es ungida, es transformadora. Y a través de la obra del Espíritu Santo hace el efecto que sea necesario en cada uno de nuestros corazones. Te damos las gracias, Señor. Y reconocemos en nuestras vidas que la clave del milagro es creer. Como tú lo dijiste, Señor, no temas, cree solamente. Padre, ponemos tu palabra y ponemos este servicio en tus manos para poderla exponer de una manera sencilla y que todos seamos edificados. Te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Decía el Señor, cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de padecer, antes que padezca.
Veamos una cosa, mis hermanos. En los evangelios encontramos la vida, el ministerio del Señor Jesús. Y nosotros hoy en día vivimos en tiempos de noticias malas. No sé cuántos van a estar conmigo, pero recibimos noticias malas a cada momento. Diagnósticos médicos difíciles. Diagnósticos difíciles, porque de repente nosotros creíamos que estábamos bien y vamos a un examen médico y nos encuentran muchas cosas que nosotros no teníamos ni idea. O quizás problemas familiares, o quizás problemas económicos. Todos estamos pasando por algún momento difícil, que eso viene a ser como un golpe a nuestras vidas. Y ahí es donde decimos y pensamos, Señor, ¿por qué a mí? Si soy un hijo de Dios. ¿Por qué yo, Señor? Y comenzamos a preguntarle al Señor, pero no en un tono de pregunta, sino en un tono de exigencia. Señor, ¿por qué a mí? Si soy tu hijo. Pues déjeme decirle algo. El Señor dice en su palabra, y lo dijo nuestro Señor Jesús, en el mundo tendréis aflicciones. No quiere decir que usted, porque es creyente, es cristiano, es bautizado, es miembro ya activo en plena comunión en la iglesia de la 214, la Fulton, usted no le va a pasar nada. No. En el mundo, dice el Señor, vamos a tener aflicciones. Y es por eso que necesitamos una dosis de fe diaria. Necesitamos una dosis de fe diaria. En medio de todo, la pregunta es, ¿sobre quién has puesto tu confianza? La semana pasada hablamos de eso. ¿Sobre quién tú has puesto tu confianza? En la tecnología que está avanzando tanto, que ya ahora los muchachos ya pueden hacer sus tareas con esa tecnología, con la inteligencia artificial, ya pueden hacer sus tareas, ya solo ponen ahí los datos de lo que quieren y cuántas páginas, y ya tienen su tarea. Ahora la tarea es de los maestros que están investigando si eso es hecho por los alumnos o es hecho por la inteligencia artificial. Bueno, no nos vamos a meter en ese es otro tema. Pero tenemos siempre dificultades, tenemos problemas. ¿Cuál es la clave? La clave del milagro que usted anhela es creer. No temas, porque cuando comenzamos a dudar y a temer, a tener temor, difícilmente el Señor puede ayudarnos, puede trabajar. Pero si nosotros le creemos al Señor, el Señor comienza a obrar y comienza a caminar y usted va a comenzar a decir, Señor, gracias, gracias, gracias. Porque el Señor trabaja en su tiempo, en su momento y con la persona que Él desea. No es lo que nosotros pensamos, sino lo que Él decide para nuestras vidas. De Él somos. De Él somos. Entonces, cuando vemos la vida de Jesús a lo largo de su ministerio, lo vemos muchas veces sentado a la mesa. Y eso es lindo, comiendo con pecadores, con religiosos, con amigos, como Lázaro, en la casa de Lázaro. Dice que era un amigo. Entrando en casas y compartiendo con todo tipo de personas. Ese es nuestro Señor Jesús. Pero hay una cena que se distingue por encima de todas. Es la Pascua. La Pascua que el Señor quiere celebrar con sus discípulos. Justo antes de Él padecer, de Él tomar esa decisión, de visualizar de que va directo a la cruz, directo al Calvario.
Y hemos podido ver en la lectura que tuvimos hoy cómo el Señor le dice a sus discípulos: Maestro, ¿cómo quieres celebrar hoy la Pascua? ¿Cómo vamos a hacer? Y Él les dice: mire, vayan aquí a esta calle, van a encontrar un hombre, va con un cántaro, síganlo, donde Él entre, pregúntenle dónde está el aposento que el Señor va a usar. Mire cómo el Señor es de específico. Pregúntenle y díganle: el Señor lo necesita. Y eso lo hizo el Señor. En esa noche, no simplemente era para comer. Es Dios mismo el que está con esos discípulos sentado a la mesa. La vida de nuestro Señor, recuerde que Él era 100% Dios y 100% humano, 100% hombre. Cuando el Señor invita a sus discípulos a comer a la mesa, es el mismo Dios que está sentado a la mesa con esos discípulos. Ahora bien, la pregunta es: ¿qué hay en el corazón de Cristo cuando Él nos invita? ¿Qué es lo que hay en el corazón? Cuando leemos la primera parte o el versículo que hemos tomado hoy, Él dice: cuánto he deseado comer con vosotros, comer con ustedes esta Pascua antes de yo padecer. El Señor está emocionado porque quiere comer, quiere compartir. O sea, la pregunta es: ¿qué hay en el corazón de Cristo cuando Él nos invita? O podríamos pensar también o preguntarnos: ¿qué desea Jesús hacer con nosotros mientras participamos de este momento santo? Vamos a hacer dos lecturas, mi hermano. Y yo quiero que usted, yo sé que nuestro hermano Josué siempre lo proyecta, pero vamos a hacer dos lecturas. ¿Cuál es el propósito de estas lecturas? Primero, que el Señor nos invita a la reconciliación. Y aquí suceden dos cosas. Primero, reconciliarnos con Dios, y luego reconciliarnos con los que nos rodean, con los demás. Busquemos Lucas capítulo 22, ahí mismo versículos 15 al 20. Donde se nos presenta la institución de la Cena del Señor. Arrancando por el versículo 15, que dice: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que yo padezca. Está hablando el Señor Jesús. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Versículo 17, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberéis más el fruto de la vid, o sea, el vino, hasta que el reino de Dios venga. Versículo 19, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Versículo 20, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto. Oiga bien, ¿qué dice que es la copa? El nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramado. Lo tenemos, esa es la primera lectura. Se está presentando nuestro Señor Jesús como ese cordero donde se usaba esa sangre para el perdón de pecados. Recuerde eso. Segunda lectura, segunda de Corintios 5, versículos 17 al 21, donde se nos revela el corazón de Dios que en Cristo estaba reconciliando. ¿Qué estaba haciendo el Señor cuando mandó a Jesús al mundo? Reconciliando consigo
al mundo. En el plan perfecto de Dios, en ese plan perfecto de Dios, Él escoge a su Hijo, a lo más amado, lo más precioso, para venir a habitar entre nosotros y traernos reconciliación. Porque el Señor ha tratado con la humanidad de muchas formas. ¿Y qué hace la humanidad? El pecado sigue aumentando, la maldad sigue aumentando, todo sigue aumentando. Pero aquí ya no hay más segundo plan. El plan de Dios es único y perfecto. Lo encontramos en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, ¿quién es? Jesús. Que todo aquel que en Él crea, está hablando de Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el propósito por el cual el Señor envía a su Hijo a reconciliar consigo al mundo. Leamos lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Usted tiene que estar en Cristo. Usted tiene que estar en Cristo para ser nueva criatura. No la misma criatura que era antes. ¿Sí me entiende? ¿Cuál era la criatura, la vieja criatura que teníamos? Viciada en pecado, amaba el pecado, le atraía más el mundo que otra cosa. Yo recuerdo que yo llegué a hacerme un examen con un doctor, ya murió él, no voy a dar ni el nombre tampoco, pero yo llegué y era un examen para presentarlo a inmigración. Es un examen bastante especial, que le hacen todos los exámenes que usted tiene y eso para presentarlo en inmigración. Bueno, cuando estoy con el doctor me dice, respira. Y yo comencé a respirar. Y me dice, ¿tú fumas? Y me preocupó porque yo dije, ay, estoy respirando mal. Y me dice, ¿tú fumas? Y le digo, no. ¿Tú bebes? Y le digo, no. ¿Tú trasnochas? ¿Vas a los bares? Y le digo, no. Pero me tenía preocupado porque él me estaba preguntando todo eso. Y de repente me dice, estás muerto en vida, muchacho, me dice. Disfruta la vida, gózala. Pero no es eso lo que necesitamos. No es eso lo que necesitamos. Él, claro, él necesitaba eso porque necesita alcohólicos y necesita adictos al tabaco para que pueda tener su negocio. Pero nosotros como hijos de Dios no necesitamos eso. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Óigalo bien, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo en Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A cada uno de nosotros nos ha dado el ministerio ¿de qué? De la reconciliación. Versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Reconciliando al mundo consigo mismo. Versículo 20. Así que somos embajadores. Pero recuerde el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, versículo 20, así que somos embajadores en el nombre de Cristo,
Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros, oiga bien, por nosotros Cristo se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Tiene las dos lecturas que hemos tenido hoy. La primera está en Lucas 22, 15 al 20 y la segunda de Corintios 5, 17 al 21. Después de escuchar la palabra, con el corazón sencillo, esto fue nada más la introducción, con un corazón sencillo y abierto delante de Dios, vamos a hacer algo. Esa pregunta que nos hicimos, ¿qué quiere el Señor de nosotros cuando nos llama a la mesa? ¿Qué quiere el Señor de nosotros cuando el Señor nos llama a la mesa? Punto número 1. Jesús anhela comer esta Pascua, comer en esta cena con sus discípulos antes de padecer. En Lucas capítulo 22, 15, Jesús dice: ¿cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de que yo padezca? Ese deseo profundo muestra que no se trata de una cena más, sino de un momento cargado de amor, de propósito eterno. ¿Usted sabe lo que sucedió ahí en esa cena? ¿Sí sabe o no sabe? Había un Juan que se acostaba en el pecho del maestro. Qué paz sentía ese hombre de acostarse en el pecho del maestro. Y ahí estaba confiado Juancito. Pero estaban otros que decían: ¿y quién va a estar a la derecha y quién va a estar a la izquierda cuando estemos en el reino de los cielos? Pero también está otro que el Señor dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Uno de ustedes, dice el Señor, me va a entregar. Maestro, ¿quién es? ¿Y quién? ¿Cómo? No, pero yo no. ¿Será que él? No. Y comenzaron a ver quién era, y el Señor dice: el que meta el pan en la copa, ese es el que me entrega. Y justamente Judas iba ahí y no tuvo la oportunidad de retractarse, sino que metió, y le dice el Señor: haz lo que vas a hacer y hazlo pronto. ¿Qué dice el Señor sobre Judas? Padre, los que me diste los he guardado y los he cuidado, pero solo uno se perdió. Solo uno se perdió. El Señor sabe. El Señor conoce los corazones. Él anhela estar sentado a la mesa con nosotros. ¿Para qué? Para que suceda esto mismo. ¿Quién me conoce? ¿Quién no me conoce? ¿Quién me traiciona? ¿Quién habla de mí? ¿Quién está haciendo las cosas mal? Para potencializar la relación entre sus discípulos. Ese es el punto del anhelo de Jesús, del anhelo de Dios de sentarse a la mesa del Señor. Es para conocer nuestro corazón. Seguimos. Jesús sabe que va camino a la cruz, pero antes quiere algo muy sencillo y profundo: tener a los suyos cerca, en esa mesa, compartir la mesa, preparar sus corazones para lo que viene. En la Pascua, el pueblo recordaba cómo Dios los había liberado de la esclavitud de Egipto, y esto lo sabemos por el Antiguo Testamento. Pero ahora Jesús está a punto de realizar una liberación todavía mayor, librarnos del poder del pecado y de la muerte. Eso es lo que el Señor quiere. Librarnos, sacarnos. El Señor nos escoge.
El Señor nos escoge. El Señor no quiere que nadie se pierda, más quiere que todos lleguemos al conocimiento pleno de la palabra del Hijo de Dios para poder tener y gozar de sus riquezas en gloria. No sé cuántos de ustedes se han preguntado, ¿y qué es lo que hay en el cielo? ¿Qué hay en el cielo? Apocalipsis, el último libro de la Biblia, les puede decir una mejor, como una visión de lo que Juan vio en el cielo. Algo precioso, sobrenatural. Pero si eso es así como la visión que vio Juan, calles de oro, mar de cristal, yo creo que es todavía más abundante de eso. Es más abundante. Pero ¿qué tenemos que hacer? Ser reconciliados con Dios. Por eso, cuando nos acercamos a la cena del Señor, recordamos que Jesús desea tener comunión con nosotros aún con nuestras debilidades, con nuestras fallas. Igual que aquella noche en la que se sentó a la mesa con sus discípulos que le iban a negar, le iban a dudar de él, iban a fallar. ¿Cuántos dudaron? ¿Qué dice el Señor cuando el Señor fue arrestado y lo llevaron a pasar un juicio y le comenzaron a dar latigazos? ¿Qué hicieron los discípulos? Todos se fueron. Y Pedro andaba por ahí viendo, y de valiente viendo a ver qué era lo que había pasado, pero ya el Señor le había dicho: Pedro, tú me vas a negar antes de que el gallo cante. Y entre la multitud Pedro encontró y le dijeron: este hombre andaba con Jesús, este es uno de ellos. No, este es uno de ellos, yo sé, él andaba con Jesús. No. ¿Y qué sucedió? Cantó el gallo. ¿No fue eso lo que le dijo el Señor? ¿Y Pedro cómo se sintió? Me lo dijo el Señor. Me dijo que lo iba a negar, que yo iba a negar al Maestro. Sintió un peso, porque ya el Maestro se lo había dicho. Lo igual que ahora la palabra nos dice a nosotros qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no debemos de hacer. Aquí está. ¿Cómo me presentaré delante de Dios? ¿Cómo? Podríamos preguntarnos eso. ¿Cómo me presento delante de Dios? Que al Señor le agrade cómo yo me voy a presentar delante de Dios. Sacrificios, ya no piensen sacrificios porque ya el Señor no los acepta. El único que el Señor acepta como sacrificio único es la muerte y resurrección de Cristo, de su Hijo amado. No piensen sacrificio. Pero sí nos dice la palabra del Señor que el Señor mira, escucha un corazón contrito y humillado. Venga al altar, doble sus rodillas en el altar, doble sus rodillas en ese lugar de guerra que usted tiene en su hogar. ¿Cuántos tienen un lugar de guerra? ¿Cuántos han convertido el timón o la cabina de su carro en un lugar de guerra? ¿Lo podemos hacer? Claro que sí. ¿Cuántos tienen la casa, la mesa donde desayunan o la mesa donde se reúnen con su familia como ese lugar de guerra? ¿Cuántos oran con su esposa antes de ir al trabajo? Tenemos que hacerlo porque su palabra nos dice: si dos de vosotros se ponen de acuerdo, y si mi esposa y yo nos ponemos de acuerdo que este día va a ser maravilloso, el Señor lo oye. Porque esa es una de sus promesas. Pero si yo solo salgo, voy para el trabajo y ya voy tarde. Vení, mi amor, oremos. No, y ora tú y yo me voy. Eso no funciona.
Eso no funciona. Pero si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo y oramos los unos por los otros. A mí me gusta la oración que tiene mi esposa para conmigo. Sí, yo no sé si me está enamorando o qué, pero me hace sentir como el proveedor del hogar y yo me siento bien. Y yo después oro por ella y no sé si le gustará a ella lo que yo digo, pero ella es esa ayuda idónea. Esa ayuda idónea que yo le doy gracias al Señor. Y le digo, le pido al Señor, dale más sabiduría, Señor. Llénala de sabiduría, porque mira cuántas cargas tenemos y llevamos juntos. Yo llevo la carga más pesada, no. Quizás el Señor es el que lleva las cargas más pesadas de nosotros. Y en eso estamos. Porque el Señor nos dice, vengan, descansen en mí. Descansen en mí. No trabajen ustedes solos. Descansen en mí. Entonces, algunas veces yo he tomado la decisión de decirle, Padre, esto es tuyo. Yo aquí nada más estoy de administrador y si las cosas van mal, es tu negocio, no es el mío. Y si las cosas van bien, gloria a Dios, Señor, ahí tienes lo tuyo. ¿Se acuerdan el de los talentos? ¿Qué hicieron los que le dio 5 y 3? Los metieron al banco, los buscaron a los banqueros. Y siguió trabajando esos talentos. Cuando el Señor regresó, Señor, de los 5 que me diste, aquí tienes 10. Y gloria a Dios, ganaste. Pero aquel del talento que recibió 1, ese lo llevó para su cuarto, hizo un hueco, lo metió ahí, lo aplastó y lo enterró. Y dice, yo sé que mi jefe, mi Señor es muy exigente. Por eso cuando regrese, yo le voy a tener su mismo talento. Eso no es así. Eso no es así. ¿Cuál fue la decisión que el Señor tomó? Y parece injusta. Pero dice, quítenle a este todo lo que tiene, oiga bien, por ser mal administrador, quítenle todo lo que tiene y désenlo al que tiene más. Parece injusto, naturalmente parece injusto, pero cuando nosotros buscamos la gracia de Dios, entendemos que lo que el Señor nos dice en su palabra es una realidad. Buscad primeramente el reino de los cielos y todo lo demás vendrá por consecuente, vendrá suavecito, llegará. Tarde o temprano llegará, pero la bendición de hoy es nuestra dosis de fe de este día. El Señor quiere cenar con nosotros, quiere sentarse a la mesa con nosotros, quiere ver cómo están nuestros corazones realmente. Eso es lo que anhela el Señor. Vamos viendo, ya vimos que los discípulos eran como nosotros, unos los negaron, otros dudaban. Decía uno de sus discípulos, yo hasta que no entre mis dedos en las perforaciones que le hizo esa espada a mi Señor y en sus manos, las perforaciones de sus manos, yo no voy a creer. Pues le dice el Señor, mira, aquí están. Introduce tus dedos y date cuenta que es real, que he bajado de la cruz, que resucité al tercer día, que estoy contigo, que no te dejaré, no te desampararé, que seguiré todos los días hasta el final de los tiempos. Esa es una promesa que el Señor nos ha dado. Cada vez que comemos el pan y bebemos la copa, estamos proclamando que nuestra salvación descansa en la obra de Cristo y no en nuestras obras. No por obras vamos a ser salvos. Confesamos que Él es nuestro Cordero Pascual
y que toda nuestra vida está sostenida en su sacrificio y por su gracia. Por gracia sois salvos. Una cosa más. Jesús da un nuevo sentido al pan y al vino. ¿A qué me refiero con esto? Jesús nos da un nuevo sentido al pan y al vino. En su última cena Jesús tomó la copa y dio gracias. Y dice, no voy a volver a tomar con ustedes este producto de la vid, producto de las uvas, el vino, sino hasta que estemos todos en la eternidad. Y del pan, ¿qué dijo el Señor? El pan, el Señor cogió el pan, lo partió y lo repartió y oró y dijo, esto es mi cuerpo roto. Sus padecimientos, todo lo que Él sufrió. Nosotros hemos hablado y hemos mencionado que lo que el Señor sufrió, ningún ser humano lo puede soportar. Los romanos tenían un sistema de tortura exagerado. En cada punta de esos látigos tenían garfios de metal, dientes de animales filosos. Y eso cuando llegaba y caía en la piel de la persona, quedaba atrapado y jalaban el látigo. Quiere decir que el Señor, cuando Él llegó a la cruz, llegó al Calvario, fue de una forma sobrenatural. No creo que nadie pueda soportar. Nadie puede soportar lo que Él sufrió, pero Él lo hizo por amor, lo hizo por cada uno de nosotros. Por eso cada vez que participamos de la cena del Señor, recordamos que nuestra salvación descansa en lo que Cristo hizo, no en lo que nosotros hacemos. Recordemos lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo que Dios nos ha dado. No por obras, para que nadie se gloríe. Cuando nos presentemos delante del Señor, ¿qué me va a preguntar el Señor a mí? Te puse en una iglesia, te puse delante de una congregación. ¿Dónde están? ¿Qué hicieron? Él no me va a preguntar eso. Yo siento la plena confianza en el Señor de que Él no me va a hacer esa pregunta. Pero sí me va a demandar mi familia. Porque no puede ser que un hijo de Dios se presente delante de Dios y diga, mira, en tu nombre bauticé cientos de personas, en tu nombre llegaron a tus pies miles de personas, en tu nombre hice esto, pero mi familia está perdida. Eso sí me lo va a demandar el Señor, y a cada caballero que está en esta sala y que nos está escuchando, también lo va a demandar el Señor. Eso es lo que Él nos ha dado a nosotros. Nuestra familia, nuestros hijos. ¿Qué está haciendo usted? ¿Tiene el mismo sentimiento del Señor de poderse sentar a la mesa y hablar con sus hijos, como lo hizo el Señor con sus discípulos, como lo sigue haciendo ahora? Tenemos la mesa preparada, los elementos preparados, todo está listo para tener la comunión con el Señor. Pero ya usted se hizo un examen, ya examinó su vida, cómo está con el Señor. El Señor le da un nuevo sentido a lo que es el pan y el vino, que es su cuerpo roto. Como tercer cosa de la cual podemos decir es que en la cruz Dios está
reconciliando consigo al mundo en Cristo. El apóstol Pablo reflexionando sobre la obra de Cristo, escribe en 2 Corintios 5:19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándonos en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Usted es nueva criatura? ¿Usted es nueva criatura? Gloria al Señor. Usted tiene el ministerio de la reconciliación. Y somos llamados. Recuerde la gran comisión. ¿Qué nos pide la gran comisión? Y de hacer discípulos por todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero antes de eso, ¿qué tenemos que hacer? Un llamado a la reconciliación, reconciliándonos unos a otros. Mis hermanos, reconciliar significa volver a unir lo que estaba separado, eliminar la enemistad y traer paz. En Jesús Dios no ignora el pecado, sino que lo carga sobre su Hijo para ofrecernos perdón. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vamos terminando. Esta reconciliación no es solo un mensaje más. Esta reconciliación no es un llamado a que hoy me reconcilio y mañana puedo hacer lo que yo quiera. No, tiene que ser una reconciliación genuina. Búsquelo, anhele sentarse cada día a la mesa del Señor. Busque tener esas conversaciones con el Señor para potencializar nuestra relación. ¿Qué quiere el Señor que haga? ¿Qué quiere el Señor que hagamos como iglesia? ¿En qué punto estamos? ¿Estamos solamente en la iglesia local o estamos también pensando en la comunidad o estamos pensando en aquellos necesitados? Estamos pensando en los que están pasando hambre debajo de los puentes. Estamos pensando en los drogadictos que se están inyectando y poniendo drogas todos los días. ¿Qué estamos haciendo? ¿Nos duele que esa gente se pierda? ¿O simplemente pensamos como muchos, ese es el destino que ellos escogieron? No. Esos también son hijos de Dios. Esas minorías son también hijos de Dios. Le damos gracias al Señor. Pensemos en eso. La cena del Señor recuerda el milagro mayor. No solo sanidades o la provisión de que Dios nos da, sino que nos recuerda que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No podemos traer a memoria nuestro pasado. Hemos sido reconciliados. Que nuestro pasado nos sirva únicamente para ver el punto de donde Dios nos ha sacado. Que nuestro pasado nos sirva únicamente para tener esa imagen de que nuestros hijos no van a pasar lo que nosotros pasamos. Porque en Cristo somos nuevas criaturas y las cosas viejas pasaron. Dios no tiene memoria de eso. El Señor nos invita a reconciliarnos. Y esta reconciliación no es cada 7 días. Esta reconciliación con el Señor es todos los días. ¿Cómo podemos tener una buena relación
si no nos vemos, sino solo en tiempos festivos o a la muerte de un obispo, como dice un dicho. Tenemos que tener comunión. Mis hermanos, la invitación es clara y personal. Entregue por completo su vida a Cristo, sin reservas. No le oculte nada al Señor, porque el Señor todo lo sabe, cómo está su vida, cómo está su relación. Reconócelo como tu único Señor y Salvador personal. Tómate ese tiempo para decirle: Señor, yo reconozco que he sido pecador, reconozco que soy débil, que hay ciertas áreas de mi vida que necesito que tú las cambies, porque quiero ser esa nueva criatura, Señor, por la cual tú entregaste tu vida en el Calvario. Comienza hoy mismo. Comencemos hoy mismo a caminar de la mano del Señor. Démosle espacio al Espíritu Santo que dirija nuestros pasos. ¿Cuántos quieren hacer esa promesa de decirle al Señor: Señor, yo le doy espacio al Espíritu Santo para que dirija mis pasos? Póngase de pie, hermano. El pastor no llega a conocer a toda la congregación jamás. Aunque Jesús conocía a sus discípulos, sabía quién dudaba, sabía quién lo iba a traicionar, sabía quién todavía no estaba firme en la fe para comenzar una nueva jornada con Él, pero aún así estaba con Él, lo cuidaba. Cuidó a ese Pedro que era flemático, impulsivo, que aún andaba armado, porque cuando arrestaron a Cristo, Él sacó un cuchillo y le cortó una oreja a un soldado. El Señor lo conocía. El Señor sabía que andaba con Pedro y Él no se sentía apoyado porque Pedro andaba armado, no. Él sabía y conocía el corazón de Pedro. Y todavía en ese momento el Señor le dice: Pedro, no es así que se arreglan las cosas, con polvo y arena o lo que sea. Agarró esa oreja y se la puso a ese soldado. Y le hizo un milagro palpable e instantáneo en ese momento. No lo mandó a: vete a una emergencia y que te limpien y que te laven y que te cosan y que te cuiden. No. Aquel hombre se tiró al piso viendo de que su sangre había cesado y que tenía su oreja y que escuchaba perfectamente. Pero ¿cuál fue la enseñanza, Pedro? Pedro, las cosas no se hacen así. No es con espada, es con el Espíritu. Es con poder. Vamos a orar. La recomendación que da Pablo lo vemos en la Biblia, en 1 Corintios 11. La cena del Señor es un medio de gracia en la cual Cristo está presente por el Espíritu y debe ser recibida en reverencia, en preparación espiritual, en agradecimiento por la obra de Cristo. Y por esta razón es que Pablo nos presenta ese modelo bíblico para poder nosotros sentarnos a la mesa y recibir esa bendición. En 1 Corintios 11, 27 nos dice: así que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor de manera indigna,
será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, cada uno de ustedes debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber la copa. Porque el que come y bebe de manera indigna y sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe para su propio castigo. Hoy venimos a esta mesa para ser renovados, para renovar nuestras vidas, para reconocer ese pasaje precioso en las Escrituras donde nos recuerda que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, que tenemos una nueva vida en Cristo Jesús, que estamos en novedad de vida cada día, cada momento, porque el Señor va renovando nuestra mente. Gracias por esa salvación tan grande, Señor, que tú nos has dado. El poder ser hechos hijos de Dios, el poder gozar de ese mismo Espíritu en el cual tú nos has bendecido, Señor. Gracias te damos, oh Dios, por una dosis de fe, por esa dosis de fe que es al podernos acercar a la mesa creyendo que la cruz es suficiente para nuestra vida hoy. Te damos las gracias, oh Dios. Hagamos una oración que todos la conocemos. La encontramos en Mateo capítulo 6. Usted la conoce, y si me ayuda mi hermano Josué, Mateo capítulo 6. Leámosla despacito, no llevamos prisa, lo que necesitamos es entender eso que sus discípulos le dijeron al Señor: Maestro, enséñanos a orar. Versículo 9 de Mateo 6. Dice el Señor, leámoslo al unísono todos. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén. Señor, gracias te damos, oh Dios, por el privilegio que tú nos das de presentarnos a la mesa del Señor. Te alabamos y te damos toda gloria, Señor. Si hay algo que se interpone entre esta comunión de Dios y de nuestras vidas, te pedimos, Señor, que lo podamos resolver temprano, que no podamos, Señor, seguir viviendo con una carga que ya tú llevaste al Calvario. Gracias te damos, oh Dios, y como decía el salmista, límpiame de toda maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, y no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Gracias te damos, oh Dios. Nos presentamos a la mesa del Señor para honrar el sacrificio que tú hiciste, Señor. Te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío lo
La Santa Cena, instituida por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es un sacramento que proclama su vida, sus sufrimientos, su muerte sacrificial, su resurrección y la esperanza de su segunda venida. Nos recuerda la muerte del Señor hasta su regreso. La cena es un medio de gracia en el cual Cristo está presente por el Espíritu y debe ser recibida en reverente aprecio y agradecimiento por la obra de Cristo. Todos aquellos que verdaderamente se han arrepentido, renunciado a sus pecados y han creído en Cristo para salvación, están invitados a participar en la muerte y resurrección de Cristo. Venimos a esta mesa para ser renovados en vida y salvación y ser hechos uno por el Espíritu. En unidad con la Iglesia confesamos nuestra fe. Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo vendrá otra vez. Gloria al Señor. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran con fervor, de alegría llenos y sus coronas de oro viven ante el trono glorioso del Señor. Omnipotente Dios, Padre nuestro celestial, nos reunimos aquí en tu mesa en el nombre de tu Hijo Jesucristo, quien fue ungido por tu Espíritu para predicar las buenas nuevas a los pobres, proclamar libertad a los cautivos, poner en libertad a los oprimidos. Cristo sanó a los enfermos, alimentó al hambriento, comió con los pecadores y estableció el nuevo pacto para el perdón de los pecados. Vivamos con la esperanza de su regreso. En la noche que Jesús fue traicionado, tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: tomen, coman, este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo, después de beber, de haber cenado, tomó la copa, dio gracias, la dio a sus discípulos y dijo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Haced esto en memoria de mí, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Así nos reunimos como el cuerpo de Cristo para ofrecernos a nosotros mismos en alabanza y agradecimiento a ti. Derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros y estos dones haz que por el poder de tu Espíritu estos representen para nosotros el cuerpo y la sangre de Cristo, y que nosotros seamos para el mundo el cuerpo de Cristo redimido por tu sangre. Por tu Espíritu haznos uno en Cristo. Permite venir delante de ti con verdadera humildad y fe al participar de este santo sacramento, hasta que Cristo venga en victoria. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen su santa voluntad, ante ti se postra, bañada con tu lumbre, ante ti que has sido, eres y serás. Sentados a la mesa, el Señor tomó el pan, lo partió y dijo a sus discípulos:
el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, quebrantado por nosotros, nos preserve irreprensibles para la vida eterna. Comamos este pan en memoria de que Cristo murió por nosotros y seamos agradecidos. Asimismo, tomando la copa, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, derramada por nosotros, nos preserve irreprensibles para la vida eterna. Bebamos de esta copa en memoria de que Cristo murió por nosotros y seamos agradecidos. Vamos a orar, mis hermanos. Voy a pedirle a mi esposa que ore. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, Padre bendito, te damos gracias, mi Dios, por estos momentos preciosos que nos das de regocijo. Te damos gracias, Señor, porque podemos sentir tu presencia, tu perdón, tu amor, tu misericordia. Te damos gracias porque nos permites venir a tu mesa, Señor, y sentarnos y compartir contigo, Padre Celestial, y recordar lo grande y maravilloso y el sacrificio que tú hiciste, Señor. Padre, en esta tarde tu pueblo te dice gracias. Gracias, Señor, porque nos perdonaste. Gracias, Señor, porque ese amor tuyo, mi Dios, nos lavó con su sangre preciosa. Gracias, Señor, porque nos diste vida nueva y vida eterna, Señor. Gracias, Señor, porque nos diste, Señor, una nueva vida, un nuevo nacimiento en ti, Señor. Padre, permítenos, Señor, ir a nuestros hogares, poder predicar la palabra, donde quiera que estemos, donde quiera que andemos, Señor, poder ser esa luz, poder ser tus pies, tus brazos, Señor, donde pueda llegar el Evangelio, donde pueda llegar tu amor, donde pueda llegar esa luz, Señor. Gracias, mi Dios, por escogernos. En esta tarde te damos gracias por todo lo que haces, lo que has hecho y lo que harás, Señor, en nuestras vidas. Padre, bendiga a nuestras familias, Señor. Aquellos que no te conocen, Padre, que te conozcan, Señor. Y aquellos que te conocen, que se afirmen, Señor, en tus caminos, Señor. Oramos, Padre bendito, por el necesitado, sobre todo espiritualmente, Señor. Te pedimos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.